En esta oportunidad voy a presentar el campo en el que trabajamos nuestro trabajo de información formativa del curso de entomología agrícola. Bueno, explicando la dinámica o cómo es que hemos sembrado, pues son dos surcos que tienen 70 metros de distanciamiento de largo. El distanciamiento de cada surco es de 80 centímetros aproximadamente. Esto lo elegimos para que sea un poquito más, como vemos, elegible, ¿no? Hacer la evaluación y el monitoreo de las plagas. Y bueno, la plantación fue el chorro, ¿no? Hicimos huecos de 40 centímetros y metimos las semillas para que posteriormente, ¿no? Anteriormente hagamos la instalación del sistema por goteo, que también es el más eficiente aquí en Arequipa, ¿no? Actualmente el maíz tiene 3 meses, ya va por el tercer mes, y bueno, ya se vio, ¿no? La infestación de plagas como el gusano cogollero, vimos también trips, gusano de la mazorca, y bueno, diversos, ¿no? Plagas que atacan el maíz. Bueno, dando esto, pues doy paso a mi compañero en la siguiente parte. Continuando con lo que es la importancia en el cultivo de maíz, pues sabemos que el maíz influye bastante en lo que es el distrito de Majes. No solamente va a beneficiar a lo que es el ganado, también en lo que son producciones industriales. El maíz también se sabe de que es a nivel mundial el más cultivado por sus grandes beneficios. En cuanto a Majes, su producción del maíz viene a ser bastante buena por el riego, el suelo y el clima árido. Aparte de que el maíz sea un gran beneficio económico, este también es beneficioso para lo que son cultivos rotativos, así que también nos beneficia en lo que es el cultivo agrícola. Nosotros en Majes lo que más se siembra es el maíz duro. En el maíz duro, con un buen riego, de un buen fertilizante, un buen cuidado a nuestros cultivos, se puede obtener algo de 10 a 15 toneladas o incluso más, hasta 18 toneladas en algunos agricultores que han testificado. En cuanto al clima favorable para el cultivo, vendría a ser de agosto a octubre. Esto nos va a beneficiar en el clima y una buena germinación de la semilla. Al ser este cultivo con una buena germinación, un buen crecimiento, nos va a rendir más en lo que es la cantidad y en el precio. Ya para que sea el ganado o lo que nos beneficia también en lo que es su producción industrial. Bueno, seas ingeniero. Bueno, continuando con el video, bueno, a mí me tocó la parte de lo que son las plagas, uno de los temas más importantes también en el cultivo. Bueno, para empezar vamos a hablar de una plaga que es la más conocida en este cultivo, que es el gusano cogollero. Bueno, su nombre científico es Spodoptera frugiperta. Bueno, esta plaga se presenta ya desde las primeras etapas de la planta, que bueno, esta se va a ubicar acá en el cogollo del maíz. Una de las características que se puede diferenciar de esta plaga es que otra plaga que es muy frecuente en el cultivo de maíz son los gusanos barrenadores, que serían los agrotis ipsilo, estos se presentan en varias etapas, ¿no? Y estas características que las vamos a encontrar en el suelo, porque son barrenadores y el daño que van a presentar ellos son que el más letal que sería que ya mate la planta, que la corta, ¿no? Hay que controlarla porque si no vamos a afectar el rendimiento del cultivo y un daño muy directo, ¿no? Porque ya sería matar la planta. Por último, una plaga también que es importante son los trips. Esta plaga, su característica, o bueno, el daño que vamos a presenciar acá es que hace unas rayaduras en la hoja, como se puede observar acá. Y bueno, esto va a afectar más que todo a la actividad fotosintética del maíz, ¿no? Limita su actividad fotosintética y bueno, y no se va a poder desarrollar bien, va a tener problemas de su color, no se va a decolorar y eso. Bueno, yo doy el pase a mi siguiente compañero. Gracias. Yo les hablaré sobre el daño económico de las principales
afectada la producción de materia verde. Además, se ha visto que cuando hay altas infestaciones puede reducir hasta un 30 a 40% del rendimiento del cultivo. Se ha visto que en casos más altos de infestación se ha llegado a ver hasta un 70% y bajando todo el rendimiento del cultivo. Otra de las plagas que hemos visto ha sido el maíz, conocido como pulgón del maíz, el cual chupa la savia de las plantas y de las hojas jóvenes, causando como principal daño económico, reduciendo el crecimiento del cultivo. También causa amarillamiento y puede reducir hasta un 20% el rendimiento del cultivo. Además de que el pulgón produce lo que es melaza, el cual favorece a la aparición del hongo de la fumangina, afectando lo que es la fotosíntesis. Como última plaga que hemos visto, tenemos a Dalbulus maidis, conocida como la chicharrita del maíz. Esta chupa la savia del cultivo y causa el complejo de achaparramiento en maíz. El principal daño económico es que toda planta que ha sido infectada o que la chicharrita haya infectado va a tener un crecimiento más bajo que las demás. Aparte de que se ha visto que va a causar que la planta no produzca la suficiente biomasa y va a reducir alrededor de 10 a 30% el maíz, dependiendo de la incidencia que se haya visto. Como impacto general hemos visto que estas plagas han reducido no solo lo que es el crecimiento, rendimiento y calidad de lo que es el cultivo de forraje, sino que también se va a ver afectado lo que es al agricultor y al productor, porque vemos que no solo va a tener que gastar en lo que es la producción del cultivo, sino que también en lo que es monitoreo, en lo que es en lo que es el manejo y control químico de la planta. Entre todas estas plagas hemos visto que la que más ha influido y ha prosperado ha sido Spodoptera fructiperda, la cual es una de las principales plagas que ha afectado a nuestro cultivo. La Spodoptera fructiperda, o más conocida como el cogollero del maíz, es la plaga más destructiva en el cultivo del maíz. Las altas temperaturas favorecen al cogollero, también así la sombra del maíz y los diversos insecticidas usados. Es una plaga muy agresiva, esto por su alta capacidad de reproducción y migración, de que es muy resistente también a los insecticidas. Cuando se alimenta el cogollero puede causar hasta un 70% de pérdidas en el maíz, ya que reduce el área fotosintética, lo que ocasiona que la planta no se pueda desarrollar correctamente y puede ocasionar que no crezca y se quede enana, como en este caso de estas plantas, ya que tuvimos una gran incidencia de Spodoptera fructiperda. Como se puede acá ver, como acá deja sus heces, también deja rasgado las hojas y el cogollero se puede ver que está comido. Y como podemos ver acá, lo que ha ocasionado la plaga es que ha dañado el área fotosintética, lo que puede causar, como dije hace un momento, las pérdidas de rendimiento y no puede crecer correctamente y se queda enana. En este caso del campo tuvimos una gran cantidad de cogolleros. Lo que hicimos en nuestra evaluación fue de 10 evaluaciones por un lado del surco de 70 metros, así que hicimos una evaluación en zigzag. Al comienzo podíamos observar un poco incidencia del cogollero, pero a la semana 2, la 3 y la 4 empezó a subir y tuvimos que hacer un control químico, ya que era mucho la incidencia del cogollero, lo que ocasionaba unas pérdidas y iba a hacer que nuestro maíz no pudiera crecer y no pudiéramos ver así otras plagas que íbamos a estudiarlas. En este caso lo que hicimos fue un control químico de granulado, lo que ocasionó que bajara la plaga del cogollero, que se pudo observar en la semana 7 a 8, de la semana 7 a 8, donde el cogollero empezó a bajar una cantidad de 3 a 4, y en la octava y novena ya empezamos a controlarla, ya que el cogollero hubo más control, aparte del control químico hubo controles biológicos, lo que ocasionó unas pérdidas del cogollero y hasta llegar a la novena y la décima, que
En los últimos monitoreo vimos que es de 0. O sea, se podría decir que la plaga del cogollero, Spodoptera frugiperra, está totalmente controlada. ¡Espérate! ¿Cómo identificamos las plagas del cogollero? La plaga que el estado en que más hace daño, y que más hace daño literalmente, es en el estado de larva. Así que nosotros solamente vamos y vemos. En la parte de acá se puede observar que el cogollero deja pequeño así, a comer lo raspa y se puede observar en la hoja. Y más dentro se puede observar que también deja las heces. Y con eso podemos ya deducir que hay así la larva del cogollero. Solamente esta plaga se alimenta de noche, ya que en el día mayormente para oculta, escondida, durmiendo. La hembra puede poner hasta 2000 huevos, pero como es así, pero cogollero, pero solamente se puede observar una larva de cogollero. Esto debido a que el cogollero se come a sus hermanos, y solamente en el maíz se puede observar a una larva. Pero solo una larva es suficiente para causar las pérdidas económicas al maíz, ya que como el principal producto del maíz es este maíz de acá que tenemos, es un maíz duro, así que lo que se hace acá, el maíz se da para el ensilado, para las vacas, para los animales, o sea que todas las hojas, todo es así comercio, y al cogollero, al comerse todo y causar pérdida, a causar que baje el rendimiento, se quede nana, va a ser un daño económico bien severo, que puede cuestionar hasta el 70%. Pero como lo controlamos, ya estamos libres de ese pequeño brecha. Lo que aún nos falta ver es cuánto es que ha afectado el cogollero a las plagas continuas, ya que como mencioné, puede dejar a la planta enana y no se puede desarrollar correctamente. Y como podemos ver, la planta ya tiene alrededor de 2 meses y aún se queda pequeña. Esto también puede ser factor por las plagas, como más que nada de las Spodoptera frugiperra. Entonces lo que tenemos que saber es también tener un mejor control del Spodoptera frugiperra, saber cuáles son, cómo actúan, cómo controlarla correctamente antes de que cause pérdidas económicas, y saber un mejor manejo. Y por eso hemos hecho ese trabajo, para saber cómo controlar la Spodoptera frugiperra, cómo se desarrollan y cómo sus ámbitos. Crush a bit, little bit, roll it